Queridos amigos de Jóvenes Católicos, tengo la oportunidad de comentar el Evangelio de este domingo, un Evangelio bastante interesante en el que el Señor vuelve a tratar de una de sus parábolas. El Señor que se va a encontrar con el pueblo elegido, con los escribas, con los fariseos, con los discípulos, con los apóstoles, con sus amigos, y les va a hablar de una parábola que es dura, porque les cuenta cuando el señor de la viña envía a recoger pues los frutos que ha producido ese pueblo elegido en su reino, y se encuentra que esos jornaleros que van a recoger pues ese fruto son rechazados por esos otros jornaleros que están trabajando, que han trabajado la viña. Los envía varias veces y hasta el final que tiene que enviar a su hijo, al que cuando lo ven dicen: si matamos al hijo nos quedaremos con todo. La verdad es que las palabras son duras, porque podríamos pensar que Yahvé, que el Señor, que Dios, se está refiriendo al pueblo elegido, y es verdad, se está refiriendo al pueblo elegido, que tiene que trabajar especialmente pues ese campo del Señor. Y podríamos pensar, ahora que además estamos recibiendo estas noticias, ¿no?, de lo que está pasando en Israel, y que encomendamos especialmente la tierra del Señor, ¿no?, que esto es una cosa del pasado, ¿no?, de la época del Señor, del pueblo palestino, de Galilea, de Judea, y no nos damos cuenta de que el Señor sigue enviando a sus jornaleros al reino de Dios para recoger el fruto. Estos jornaleros de hoy, esta es la iglesia. Es decir, esos son los nuevos profetas de los que también se refiere este Evangelio, esta parábola del Señor, esos nuevos profetas que vienen a anunciarnos la palabra del Señor. Y esto es un tema muy interesante, porque lo primero que tenemos que ver es si nosotros conocemos esas mediaciones de Dios. Es decir, si nosotros escuchamos la voz de Dios o no la escuchamos. Porque a lo mejor Dios sí que ha enviado esos nuevos profetas a nuestro reino. Nuestro reino, en definitiva, es nuestro corazón, donde Dios quiere conquistar. Y a lo mejor esas mediaciones de Dios, esos nuevos profetas, pues no los conocemos. No los conocemos porque estamos muy lejos de ellos, o porque nuestra indiferencia ante esos profetas es tan grande que dejamos de tratarlos. Luego viene su hijo, y esto ya es más palpable, porque su hijo viene a través de sus huellas, las huellas de Cristo en esta tierra, que son ni más ni menos que los sacramentos. La Eucaristía, la penitencia, que se pueden recibir con frecuencia. Y aquí tenemos que examinarnos, porque hay mucha gente que dice: yo es que no veo a Dios. Y es verdad que no lo ven. Es verdad que puede que tú y yo no lo veamos. Y el problema no está en que no lo veamos, sino que a lo mejor no lo buscamos. No buscamos al caminante. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Y el camino en estos momentos para muchos de nosotros es seguir las huellas de Cristo en el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia. Si tú habitualmente no acudes a la Eucaristía, a la Santa Misa, y no acudes tampoco al sacramento de la reconciliación, del que tanto cariño tenía Juan Pablo II, pues es lógico que muchas veces, o que habitualmente digas: yo es que a Dios no lo veo. Es como si los escribas y los fariseos le dijeran a Jesús: yo es que no veo. Claro, ¿cómo lo vas a ver? Si lo tienes delante de ti, no le sigues. Por eso Jesús, en el Evangelio, hay un momento que a los discípulos y a los apóstoles les dice: ven y sígueme, sigue mi estela, siga mi camino, sigue mis huellas. Nosotros tenemos que seguir las huellas del Maestro, y esas huellas están
habitualmente, en nuestro caso, a través de esos dos sacramentos tan imponentes como son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. Sacramento del alimento, que es la Eucaristía, el banquete pascual, el sacramento de la alegría, el sacramento de la reconciliación, que es la penitencia. Por eso, si yo tuviese que sacar una enseñanza personal para mí de este Evangelio, sería: voy a ver si descubro a Cristo, las huellas de Cristo que ha plasmado, porque si no se produce el rechazo, que es lo que pasa. Vino a los suyos y acabaron con él. Voy a ver si yo tuviese, como te he dicho, que sacar una enseñanza, es decir, a ver si me propongo de una vez por todas vivir una vida sacramental. Hablamos en este periodo de la historia de la Iglesia, en concreto, de la sinodalidad, y es un tema interesante la sinodalidad. Pero si la sinodalidad al final no me lleva a vivir una vida sacramental, es decir, una vida de gracia, es decir, gracia habitual, de estar habitualmente en gracia, pues es muy difícil que yo descubra a Dios. Bueno, pues ya finalizando, porque no quiero yo entretenerte mucho más, y recordándote que estamos en el mes del Rosario, yo quisiera pedirle a la Virgen que ella perseveró en la oración y en la fracción del pan con los apóstoles después de la resurrección, es decir, María estaba en la Eucaristía, que nos ayude a amar más la Santa Misa y que acudamos con frecuencia al sacramento del perdón. Que tengáis un gran domingo y que viváis con mucho cariño este mes del Rosario en torno a María.